En el marketing, la premisa principal es poder satisfacer las necesidades del consumidor, pero en esa búsqueda de satisfacción lo que tenemos que conocer primero son las exigencias del mercado. El investigador o el analista de mercado, el marketinero, necesita acomodar su marketing mix de acuerdo a estas expectativas. Y en este caso, la actitud y el conocimiento de esa actitud por parte del mercado juegan un papel fundamental para la toma de decisiones. Por eso es que hoy, en este encuentro, vamos a abordar la investigación de mercado a través de la búsqueda de información para medir la actitud del mercado potencial, real u objetivo. ¿Y cómo hacemos para hacer esa medición a través de herramientas de tipo cuantitativa? Antes de nada, podemos empezar a definir algunos conceptos teóricos y básicos. Tenemos que recordar qué es una actitud. La actitud es una predisposición que puede ser positiva o negativa. Esa predisposición la tiene el sujeto respecto de un objeto, una marca, un evento, ¿sí? Una persona. Entonces podemos desarrollar predisposición positiva o negativa respecto de, por ejemplo, un político, una marca, un producto, un evento. Puede ser, por ejemplo, asistir a un desfile de modas, a una actividad de caridad. Entonces, esta predisposición del individuo va a determinar un comportamiento posterior. Pero las actitudes se forman a partir de tres pilares básicos. El más básico de todos, o el mínimo, es el que nos presenta el producto, servicio, objeto o persona o individuo, son los medios de comunicación masivos. Es decir, a través de las publicidades nosotros empezamos a tener conciencia de que existe ese elemento, ese objeto o esa marca. Otro formador de actitud tiene que ver con los comentarios de terceros. Aquí entra en juego el vendedor, el familiar, el núcleo de la familia, grupos primarios, grupos secundarios de amigos, grupos de trabajo. Todos ellos van a empezar a influenciarnos en nuestra formación de la actitud. Pero el más poderoso de estos pilares tiene que ver con la experiencia que tiene el sujeto con el objeto de manera directa. Es decir, lo más importante y lo más fuerte para generar una actitud es la experiencia que tiene el individuo respecto del uso de ese objeto, de ese servicio, porque lo va a marcar de acuerdo a su experiencia para querer volver a consumirlo, volver a comprarlo o no. Ahora bien, ¿cómo hacemos para entender el tema de las actitudes, que es algo de manera abstracta, es algo que no se puede tangibilizar a través de los sentidos? ¿Y cómo hacemos desde el punto de vista del marketing para poder analizar esas actitudes? Bueno, si tuviéramos que trabajar esto a través de una entrevista en profundidad, no habría ningún problema porque la gente se expresa de manera libre y podríamos conocer cuáles son las actitudes frente a un producto, un servicio, una persona, como decía anteriormente. Ahora, si tenemos que llevar esto a un número para generar datos estadísticos y cuantificables, se hace un poquito más complejo porque no hay manera de poder comprender o tangibilizar la actitud. Entonces, para medir vamos a necesitar algo más. Vamos a necesitar los números o el mundo abstracto de los números. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a medir a partir de números. Medimos el peso de un objeto, la distancia de un objeto a otro, la longitud, el espesor, ¿sí? El ancho. Medimos un montón de cosas en la vida y cada vez que medimos cosas, medimos atributos o características de ese objeto en particular. Y por cada medición que hacemos asignamos un número. Parece lo mismo llevado a la actitud, parece sencillo, pero vamos a ver cómo hacemos para trasladar eso que parece sencillo a la medición de actitud. Lo importante es rescatar acá que vamos a utilizar números para poder medir la actitud. Pero antes que nada vamos a ver qué podemos medir de la actitud. Dijimos que la actitud es una predisposición aprendida, positiva o negativa, pero ¿desde dónde inicia esta actitud? Parte del conocimiento. El conocimiento es el primero de los tres componentes que forman la actitud. ¿Por qué? Porque si yo no conozco la marca, no conozco el producto, no conozco el servicio, la persona o el evento, seguramente no tengo forma de lograr ninguna apreciación y tampoco me va a indicar después comportarme positiva o negativamente. Entonces,
Partimos desde el conocimiento lo adquirimos a través de los tres elementos que decía anteriormente. Puede ser que un vendedor me presente un producto nuevo que yo no conozca o una campaña publicitaria o promocional a través de una degustación de productos me acerque a algo que sea innovador y distintivo. Desde ese momento yo entro en pleno conocimiento de que existe este producto. Entonces el componente cognoscitivo va a ser el componente básico y elemental para poder comenzar y desarrollar los siguientes niveles. Una vez que el individuo conoce, puede desarrollar su valoración. Entonces empieza lo afectivo, lo emocional, lo valorativo. Y ahí estamos en presencia del segundo componente de la actitud, que es el afectivo. Este componente va a determinar el tercero, que es el comportamental. Si tengo una valoración positiva, seguramente voy a querer adquirir ese producto y si es negativa, seguramente lo voy a rechazar. Entonces, resumiendo, la actitud o esa predisposición que termina siendo positiva o negativa se va a conformar a partir de la conjunción de estos tres elementos: cognoscitivo, afectivo y comportamental. Es necesario entender que el comportamental se va a dar a partir de los dos anteriores y que el primero de todos debe ser el del conocimiento. Pero pongámoslos con ejemplos o vayamos a profundizar un poquito más el concepto. Entonces, siendo lo conceptual, decimos que el componente cognoscitivo es la conciencia o conocimiento que tiene un sujeto, un individuo, acerca de la existencia de otro objeto y de sus características particulares. Entonces yo puedo saber que existe el producto helado y que el producto helado tiene características, por ejemplo, distintas presentaciones, distintos precios, distintos sabores. Yo sé de la existencia del producto y sé incluso de la existencia de una marca y también de sus características. Estamos hablando del primero de los componentes, el cognoscitivo. Otros ejemplos que tenemos acá podrían ser, por ejemplo, cuando le pedimos a la persona que mencione el precio que tiene una entrada al cine. Ahí me va a estar indicando si conoce o no conoce a través de su respuesta, pero no me va a estar diciendo si la entrada le parece cara o barata. Otro ejemplo es cuando le pedimos que marque con una cruz las marcas de desodorante que conozca. Nuevamente nos está diciendo lo que conoce, no lo que compra ni lo que le gusta, lo que conoce. Por último, indique cuáles son las variedades de alfajores que tiene la marca Suyar. Seguramente en la respuesta marcará las variedades que él comprende y es consciente que tiene esta marca de alfajores, pero tampoco está expresando su grado o desagrado respecto de alguna de esas variedades. Yendo al componente afectivo, acá sí le pedimos al individuo que empiece a expresar su opinión. Entonces el componente afectivo va a estar indicado a través de la evaluación que realiza el sujeto de manera subjetiva e individual respecto del objeto de estudio y sus características a analizar. Es cuando le pedimos opiniones. Empezamos a pedirle, por ejemplo, que evalúe del 1 al 10 nuestro servicio de conexión. Ahí nos va a dar una apreciación de cuál es a su juicio la calidad del servicio de conexión recibida. O por ejemplo, marque con una cruz la marca de helados que más le gusta. Seguramente nos va a indicar en la respuesta aquella que le gusta y va a dejar de lado aquellas que no le gusta. Seguro que esa respuesta está haciendo alusión a una valoración que realiza el sujeto sobre el agrado o desagrado de los sabores o de las marcas de helados presentadas. Por último, indique cuáles son para usted las golosinas menos calóricas. Seguramente en la respuesta me va a indicar, me va a señalar algunas de las marcas. Estas marcas, de acuerdo a su juicio de valoración, van a ser las menos calóricas. Pero en todos los casos le estamos pidiendo que haga algún tipo de evaluación, de valoración, que es totalmente subjetiva y nada tiene que ver con la de los demás. Yendo ahora al último de los componentes, vamos al comportamental. Este hace relación a la intención de compra o compra real que tiene un individuo respecto de un objeto, servicio, evento o persona. Recordemos que la actitud no es solamente sobre un objeto o una marca, ¿no es así? Entonces, ¿cómo lo podremos ejemplificar? Cuando nosotros decimos mencione por favor la marca de neumáticos que compré la última vez, acá estamos diciendo un comportamiento. Estamos haciendo alusión a algo que ya hizo, un acto de compra anterior. O por ejemplo, indique con qué frecuencia realiza sus compras de almacén en hipermercados. Esto es, cada cuánto realiza su compra, cada cuánto repite su comportamiento de compra.
Por último, si tuviera que regalar una fragancia de perfume, ¿cuál elegiría? Volvemos a plantear, pero en este caso es intención de compra, es a futuro. En cualquiera de los tres ejemplos me está mencionando el comportamiento. Ya no estamos trabajando con lo que conoce, ni estamos pidiendo que evalúe o que le diga o que indique si le gustó o no le gustó. Simplemente estamos preguntando aspectos de su comportamiento presente o pasado o futuro. Pero ilustrando mejor esto con un caso de análisis, supongamos que nuestro cliente tiene una bicicletería, fabrica sus bicicletas y tiene una tienda para venderlas. Entonces, ¿cómo podríamos medir el componente cognoscitivo? Bien, a través de estas tres preguntas que menciono aquí. Por ejemplo, mencione por favor las marcas de bicicletas que conozca. Señale con una cruz los tipos de bicicletas que conoce. Identifique en el listado solo los fabricantes de bicicletas de Córdoba. En cualquiera de los tres ejemplos que le planteo aquí, uno para hacer referencia a las marcas de bicicleta, otro para los tipos de bicicletas o modelos y el último para las bicicleterías de Córdoba, en ninguno de los tres casos le estoy pidiendo que evalúe el sujeto, simplemente le estoy diciendo que me manifieste aquello que conoce o que reconoce como variedad o característica de lo que no. Es decir, no está haciendo ninguna valoración ni me está diciendo dónde compra o dónde compraría. Avanzando después del conocimiento, vamos a pedirle que evalúe, vamos a pedirle algunas valoraciones, algunas opiniones. Cuando le pedimos opiniones, estamos trabajando con el componente afectivo. Vamos a ver en el caso cómo lo podríamos analizar. Indique los aspectos que son más importantes para usted a la hora de comprar una bicicleta. Ahí cuando me mencione la respuesta, el sujeto va a seleccionar una cantidad de elementos que para él son importantes a la hora de elegir la bicicleta. Entonces, esos elementos o aspectos que él seleccione tienen una carga emocional, las va a ver como positivas. Ahí me está dando una evaluación. Otro ejemplo, nombre los modelos de bicicletas que más le gustan. Si bien yo le estoy pidiendo nombrar modelos de bicicleta, le estoy diciendo que los vincule con aquellos que le guste, o sea que solamente me va a nombrar aquellos que ya tienen una evaluación positiva para el sujeto. Otro ejemplo, indique el modelo que resulta más confortable. El poder hacer una evaluación de qué tan confortable o no le resulta un modelo de bicicleta, un tipo de bicicleta, le estoy pidiendo una evaluación. Entonces, él me indicará en su respuesta la marca o modelo que para su juicio es la que le da mayor confort en el uso. Volvemos a tener una valoración subjetiva. Por último, de acuerdo a nuestro showroom, por favor evalúe la variedad de modelos presentados e indique qué opina de la relación precio-calidad de los productos exhibidos. Volvemos a pedirle que opine sobre la variedad o sobre el precio en su relación con la calidad de los productos exhibidos. Cualquiera de estos ejemplos refiere al componente afectivo, porque en cualquiera de los casos le estoy pidiendo opiniones. Por último, ¿cómo hacemos para representar este componente comportamental en el caso? Bueno, preguntándole o pidiéndole que indique los modelos que ha comprado anteriormente. Eso es comportamiento de compra pasada. O pedirle que nombre los modelos de bicicleta que regalaría. Ahí tenemos compra futura o intención de compra. Mencione con qué frecuencia cambia el modelo de su bicicleta. Eso es compra real presente. Indique el modelo de bicicleta por el cual cambiaría su bicicleta actual. Volvemos a presentar lo mismo. ¿Cuál compraría si tuviera que cambiar? En cualquiera de estos casos, midiendo distintos elementos, distintas variables, estamos trabajando siempre con el componente de comportamiento. Entonces, es importante detenernos a analizar qué componentes tengo que medir y cómo los voy a medir para decodificar la actitud de mi público objetivo. Siempre teniendo en cuenta los tres, sin descuidar ninguno de ellos. Pero como decía anteriormente, el problema se presenta en la medición. ¿Cómo hacemos para medir? Bueno, como dije antes, medir es utilizar un número para analizar una variable de estudio, una característica sobre el objeto que se quiere analizar. Pero ¿cómo hacemos para medir algo que es intangible, que es la actitud? Bueno, para eso necesitamos entender primero que nada qué función cumplen los números cuando se utilizan.
porque toda medición necesita de un número, pero el número no siempre sirve para lo mismo. Tiene distintas utilidades de acuerdo a la aplicación que se le dé. Entonces acá vemos que están las denominadas escalas básicas de medición. Estas escalas, que son 4, solamente hacen referencia al concepto teórico de lo que implica el número cuando se utiliza para medir. Es decir, son definiciones teóricas y abstractas que nos aclaran un poquito la función que cumple el número cada vez que la utilizamos para medir lo que sea. En este caso, lo vamos a aplicar más tarde para medir la actitud. Y dentro de estas 4 escalas básicas encontramos la escala nominal, en donde el número me sirve para identificar, nombrar o diferenciar un objeto respecto de otro, ¿sí? Es la más básica de todas. Después tenemos la escala ordinal, en donde el número cuando se utiliza sirve para dar un orden de preferencia. Luego viene la de intervalo, en donde el número ya no sirve para nombrar u ordenar, sino para calificar, para evaluar algo. Y por último, la de razón y la más completa, que es la escala de razón, en donde el número lo que sirve o lo que significa cuando aparece es para cuantificar la variable de estudio analizada. Veamos algunos ejemplos domésticos en donde se aplican este tipo de puntuación para hacer mediciones. Por ejemplo, la escala nominal es muy utilizada cuando vemos número de cliente, código de barras de un producto, código ocupacional, porque en cualquiera de los 3 casos el número lo único que va a hacer es distinguir una persona de otra, un cargo de otro, un producto de otro. En ninguna situación me va a decir que uno es mejor que el otro. Por ejemplo, los yogures, todos tienen un código con un número diferente. Ahora, me sirve para distinguir un yogur de vainilla de uno con sabor a frutilla. No me dice que uno es mejor que otro, me dice que es distinto uno de otro, nada más. Eso es una aplicación común a la vida cotidiana. El número de cliente, el número 1 de mis clientes no es mejor que el número 10. Es simplemente el número 1. Lo hago para distinguir uno de otro. Lo mismo con el código ocupacional. Simplemente acá etiquetamos, distinguimos, separamos una categoría de la otra, pero en ningún caso estamos diciendo que una sea mejor que la otra. En la escala ordinal, en cambio, el número ya tiene un significado diferente. No me sirve para identificar, sino para ordenar, para establecer una jerarquía. Hay algo que es mejor que lo otro. ¿En cuánto? No podemos medirlo, pero sí me está diciendo que hay algo que es mejor. Por ejemplo, en una cadena de mando organizacional hay alguien que tiene más poder de decisión que otro, que tiene más autoridad, que tiene más capacidad de dirigencia. Lo mismo que en la clase social. Hay alguien o hay un grupo de personas, un sector de la sociedad que tiene mayor poder adquisitivo, mayor alcance a los servicios, mayor posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional, mayor cantidad de ingresos o desarrollo educativo. Pero no estamos pudiendo establecer la diferencia entre una clase social y otra, igual que en la cadena de mando. ¿Cuánto manda más el gerente respecto del jefe? Sabemos que hay mayor intensidad en uno que otro, pero no podemos cuantificar cuánto. Por último, los grados o años en el sistema educativo. Una persona que está en tercer año de la secundaria no es que sepa la mitad que el que está en sexto año o que el de sexto sabe el doble que el que está en tercer año. Lo que hacemos es identificar que hay uno que sabe más que otro y por eso se plantean con un orden, pero no podemos cuantificar cuánto uno sabe más que otro. Vamos a la escala de intervalo. En la escala de intervalo, el número cuando aparece me sirve para evaluar. Simplemente eso, evaluar una característica, una variable del objeto, del servicio, de la persona, de lo que se quiera analizar. Es una calificación, ¿sí? Entonces, ¿en qué podemos utilizar los números? Por ejemplo, para medir la temperatura. Lo que hace es distinguirme un grado de otro respecto del recorrido que realiza el mercurio cuando avanza en temperatura o disminuye, ¿bien? Pero
la cuantificación, o sea, el número que utilicemos, es indistinto. Tenemos dos tipos de mediciones en el mundo, pero podría haber muchísimos más. Utiliza cualquier puntuación la escala de intervalo, utiliza el cero, los negativos, los positivos, no importa la puntuación que utilice, lo que es importante es distinguir que sirve para evaluar. El sistema de calificaciones académica o el sistema de coeficiente intelectual también utiliza el concepto de intervalo. ¿Por qué? Porque utiliza los números para poder establecer una calificación acerca, por ejemplo, del desempeño académico de una persona o el coeficiente de inteligencia de un individuo. Pero, ¿qué ocurre? Si pudiéramos puntuar del más 5 al menos 5, ¿pasaría algo? No, simplemente es una escala más de puntuación. El cero, cuando aparece, es un número más que sirve para hacer una evaluación más, pero no me indica absolutamente nada y puedo utilizarlo por criterio propio, es decir, nada me va a indicar que cuando aparezca el número cero, por ejemplo en la temperatura, deja de hacer calor para empezar a hacer frío, porque esto es una valoración subjetiva, ¿sí? Lo mismo que en la escala de medición del desempeño académico. Podría puntuar del más 5 al menos 5 y el que tiene un 0 es una puntuación más. No deja de estar aprobado para empezar a estar desaprobado. Y aún así, si utilizara una calificación del 0 al 100, el que saca un 0 no significa que no sepa nada, probablemente no escribió nada, ¿verdad? Pero no podemos caer en la ausencia de conocimiento, que es lo que se está evaluando. Lo importante que quede claro en la escala de intervalo es que el investigador utiliza el sistema numérico de acuerdo a su criterio, el que más le convenga. Pero en ningún caso podemos afirmar, por ejemplo, que el alumno que tiene un 10 sabe el doble o es el doble de inteligente que aquel que sacó un 5. Todavía no podemos establecer cuánto más tiene de esa variable de estudio un objeto respecto del otro. Sabemos que es mejor en desempeño, pero no cuánto más. Para eso utilizamos la escala de razón. La escala de razón es la más completa de todas las escalas y sí nos va a ayudar a cuantificar. Cuando aparezca una escala de razón o cuando utilicemos esta escala de razón, nos va a servir para cuantificar y siempre vamos a partir desde el cero. Por ejemplo, la podemos utilizar para la edad, para el ingreso, para las ventas, para el peso, para infinidad de cuestiones. Lo importante es detectar que partimos desde el cero porque no podemos partir desde menos. No puedo tener menos 3 años, no puedo tener menos 10.000 pesos de ingresos, no puedo tener menos 3 ventas realizadas. O tengo cero, que justamente cuando aparece el cero implica ausencia de la variable de estudio, o sea, ausencia de ventas, ausencia de ingresos, ausencia de edad, porque es cero, y a partir de ahí puedo cuantificar cuántos ingresos, cuántas veces, cuántas ventas o cuánta edad tengo. En esta escala es la única que yo puedo establecer diferencia respecto a la variable de estudio entre un objeto y otro. Entonces yo podría decir que la sucursal A tiene el doble de ventas que la sucursal B. Ahí puedo establecer esa cuantificación. Es la única de las 4 escalas que me permite la cuantificación, o sea, la diferencia numérica que hay entre una variable de estudio y la otra. Siendo ahora el caso de análisis de la bicicleta, ¿cómo podríamos ejemplificarlo? ¿A través de qué preguntas, por ejemplo? Bueno, preguntas que estarían utilizando el concepto nominal serían las siguientes. Mencione dónde realizó la compra de su última bicicleta. Indique la forma de pago que utilizó. Determine el medio de pago que utilizó. Cualquiera de estas preguntas que tenemos acá, si estuvieran dentro de un cuestionario, estarían haciendo alusión a un concepto nominal, porque en ninguna de estas la persona tiene que expresar una valoración subjetiva. No tiene que ordenar nada, ni cuantificar nada, ni evaluar nada. Simplemente la respuesta, que vayan a ser marcas, medios de pago, lugares de compra, etcétera, el número me va a servir para distinguir una variable respecto de la otra, una marca respecto de la otra, pero la persona hasta el momento no está haciendo ninguna valoración. En cambio, cuando le pedimos a la persona que ordene del 1 al 4 las marcas de bicicletas que tiene en cuenta antes de comprar, siendo 1 la que más elegiría en primer lugar y 4 la que escogería en último lugar, acá
le estamos pidiendo un orden, le estamos pidiendo que empiece a opinar, pero que establezca una jerarquía. Entonces vamos a ver que la que esté en primeras posiciones va a ser de mayor agrado que las que estén en últimas posiciones. Aquí el número, cuando se codifique la respuesta, va a tener un peso ordinal, jerárquico. Me va a decir que hay unas que son mejor en la valoración del individuo respecto del resto. Ahora, yendo a la escala de intervalo, ¿cómo podríamos medirla? Bueno, pidiéndole, por ejemplo, que evalúe del 1 al 10 los nuevos diseños de las bicicletas. O, por ejemplo, que indique qué tan liviana siente la bicicleta que ha probado. O mencionando qué tan seguro se siente conduciendo las bicicletas de la empresa. En cualquiera de estos casos, le estoy pidiendo una opinión, pero yo esa opinión seguramente en el formato de respuesta, ya sea numérico o verbal, va a terminar siendo una puntuación que va a terminar calificando. ¿Qué va a calificar? Va a calificar los diseños de las bicicletas, va a calificar la liviandad o la ligereza de la bicicleta, o va a calificar o evaluar la seguridad en cuanto al manejo. En cualquiera de estos casos se está evaluando, ya no está ordenando como en el caso anterior. Entonces la respuesta va a ser valorativa. Yendo al último ejemplo de la escala de razón, la podríamos utilizar a través de algunas preguntas dentro del mismo cuestionario. Por ejemplo, podríamos pedirle que mencione cuántas personas componen su grupo familiar, o que indique la cantidad de bicicletas que hay en su familia, o que establezca la frecuencia de uso mensual de su bicicleta, o que mencione hasta cuánto invertiría para cambiar su actual bicicleta. Si se fijan, cualquiera de estos ejemplos que acabo de dar, la respuesta o la medición termina siendo utilizando un número cuya función es de razón. ¿Por qué? Porque seguramente me va a decir cuántas personas hay en su familia. No puedo tener menos 3. O es 0, no compone nadie en mi grupo familiar, o cuántas personas son. Lo mismo que con la cantidad de bicicletas que hay en la familia. O es 0, que sería ninguna, o 1, 2, 3, 5, 10. ¿Bien? Lo mismo que la frecuencia de uso mensual. O no la uso nunca en el mes, o cuántas veces la uso. Por último, cuánto invertiría para cambiar la bicicleta. Si bien son rangos establecidos en pesos de moneda, uno puede establecer o finalizar la codificación a través de un número. Entonces ahí podré cuantificar efectivamente cuánto estaría dispuesto a pagar o invertir para cambiar su bicicleta. Cualquiera de estos 4 ejemplos que utilicemos para un ejemplo de diseño de cuestionario están haciendo alusión al uso de la escala o del concepto de razón, porque el número cuando aparezca me va a poder cuantificar la variable que estoy midiendo. Y si aparece en formato de 0 o de nada o de nunca o de ninguno, si fuera un formato de verbal, de respuesta, me implica la nulidad. Bien, entonces es importante poder determinar qué tipo de variables tengo que analizar, qué tipo de componente de la actitud estoy analizando para poder elegir correctamente el concepto numérico que me valide y que me sirva para detectar la información que estoy necesitando. Entonces, la tarea del investigador no es solamente hacer preguntas, sino entender ¿qué información me va a dar esa pregunta cuando termine transformándola en un número? ¿Qué dato numérico me va a estar dando y cómo voy a tener que poder leer ese dato? Si va a servirme un dato para diferenciar, va a ser un dato para ordenar, va a ser un dato para calificar o va a ser un dato para cuantificar. Es un desafío importante y hay que estar muy atentos para poder medir no solamente los 3 componentes de la actitud, sino poder utilizar sabiamente las escalas básicas de medición cuando se construye de manera efectiva un cuestionario que nos permite arrojar datos cuantitativos sobre la medición de actitud del mercado objetivo.